Hola estimados amigos de Experimentar Labs. Nos encontramos para desarrollar algunos ejercicios que tienen que ver con el principio de Arquímedes. Les habla su amigo Johnny Barbosa. Empezamos. Al soltar la pequeña esfera cuya densidad es 500 kilogramos por metro cúbico, determine hasta qué profundidad ingresa en el agua y nos dan como dato de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Estamos observando un recipiente que contiene agua y a 5 metros del nivel del agua tenemos una esfera. Esta esfera va a descender y al llegar a este punto pues está desarrollando una caída libre. Por lo tanto, este tramo del movimiento lo podemos analizar de la siguiente forma. Desde que se suelta la esfera hasta que hace contacto con el agua, hay una caída libre y podemos utilizar esta expresión de la cinemática. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por altura. Como sabemos, en un movimiento vertical, al momento que un objeto se suelta, no posee velocidad inicial. Por lo tanto, esto se hace 0 y la expresión queda simplemente velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad, que es 10, y por la altura, que es 5. 2 por 10 es 20 y por 5 100. La velocidad final al cuadrado es igual a 100 y eso significa que la velocidad final es de 10 metros por segundo. ¿Y cuál es la velocidad final de este tramo? Cuando el objeto está en esta posición. Pero una vez que el objeto impacta con el agua, sigue su trayectoria y nos dicen que va a hundirse, pero no sabemos hasta dónde. A medida que el objeto avanza, va a presentar siempre dos fuerzas que van a manifestarse en todo momento: el peso y el empuje que ejerce el agua en contra del peso. Por lo tanto, entre estas dos fuerzas va a existir una fuerza resultante, ¿no? Desde que ingresa al agua hasta que se detiene, vamos a analizar este tramo con esta expresión que ya la hemos estudiado en la energía mecánica. El trabajo realizado por la fuerza resultante va a ser igual a la variación de la energía cinética. Pero ¿cuál es la fuerza resultante? La fuerza resultante viene a ser, ¿no?, el peso menos el empuje. Porque estamos viendo que el objeto desciende y eso significa que el peso no va a ser mayor que el empuje. Considerando esto y reemplazando ya en la expresión, trabajo, recuerda que es igual a fuerza por distancia. Estamos hablando aquí de la fuerza resultante por la distancia o la longitud que recorre, que viene a ser X. Y esto es igual a la variación de la energía cinética. Y como sabemos, toda variación es igual a un valor final menos un valor inicial. Pero observamos que cuando el objeto logra su máxima profundidad, el objeto en esta posición no va a tener velocidad. A medida que el objeto ingresa al interior del líquido, su velocidad cada vez va disminuyendo hasta el punto en que se hace 0. Por lo tanto, la energía cinética final va a ser igual a 0 porque la velocidad final es 0. Seguimos. Además, para poder reemplazar en lugar de la masa una expresión que tenga que ver con la densidad, vamos a recordar la definición de la densidad. La densidad es igual a masa sobre el volumen. Si volumen pasa al otro miembro a multiplicar, entonces nos quedará que masa es igual a densidad por volumen. Y con los datos de nuestro ejercicio, esto significa que masa es igual a 500 por el volumen. Teniendo esta expresión respecto a la masa, reemplazamos en la que estamos desarrollando. Entonces, en vez de masa ponemos 500V
la gravedad es 10 multiplicado por X, menos el empuje, en este caso del agua, ¿ya? Y el empuje, no olvides, querido amigo o amiga, que es igual a densidad por gravedad y por volumen sumergido. Entonces, el empuje va a ser igual a la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, el volumen de toda la esfera, porque va a estar sumergido íntegramente en el agua, y por X. Esto es igual a menos 1/2 la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es 500 V y la velocidad, ¿no?, con la que se moviliza el objeto es de 10 metros por segundo, y en este caso elevado al cuadrado. ¿Ya? Con esta velocidad ingresa el objeto al interior del líquido. Seguimos operando, entonces nos percatamos de lo siguiente, ¿no? 500 por 10 es igual a 5000 volumen por X, 1000 por 10, 10.000 volumen por X, y 500 por 100, esto va a ser 100, 500 por 100 es 50.000, y entre 2, 25.000 V. En los tres términos de esta expresión está presente V y lo podemos cancelar. Además, decimos 5.000X menos 10.000X va a ser igual a menos 5.000X, y esto es igual a menos 25.000. Como ambos términos son negativos, podemos positivizarlos, y entonces X va a ser igual a 25.000 entre 5.000, o sea, 5 metros. El objeto logra introducirse al interior del agua 5 metros. Y esta sería la solución de nuestro primer ejercicio. Bien, y vamos a una siguiente situación rápidamente. Un bloque cúbico flota con la cuarta parte de su volumen sumergido en mercurio, y eso nosotros lo podemos visualizar en este primer esquema. El bloque tiene sumergido un cuarto de su volumen en mercurio. Se agrega agua suficiente hasta cubrir el cubo y nos preguntan, ¿no?, ¿qué porcentaje del volumen del cubo queda sumergido en mercurio? Tener en cuenta que la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Bien, vemos en el segundo caso que se le ha añadido agua y el objeto está siendo cubierto por agua, y también, ¿no?, como podemos observar, dentro del recipiente hay mercurio. ¿Qué podemos hacer? En el primer caso podemos realizar su diagrama de cuerpo libre, el peso, y aquí estará actuando el empuje en contra. En el segundo caso también tendremos el peso, que tiende a llevarlo hacia abajo, tendremos el empuje del mercurio, pero también aquí se sumará el empuje que ejerce el agua. Para esta primera situación, teniendo en cuenta de que el bloque se encuentra en equilibrio, eso nos da a entender que estas dos fuerzas opuestas tienen igual módulo, igual valor. Entonces, peso es igual al empuje generado por el mercurio, es decir, el peso es igual a la densidad del mercurio por la gravedad del mercurio por el volumen sumergido en mercurio. Pero ya por dato del ejercicio, ¿no?, y teniendo en cuenta que en ambos términos hay gravedad y se puede cancelar, ¿no?, el volumen sumergido en mercurio viene a ser igual a un cuarto del volumen del cuerpo o del cubo. Entonces nos quedamos con esta última expresión, que seguramente nos servirá para poder seguir desarrollando los cálculos. Pasemos a la siguiente situación. También el bloque se encuentra en equilibrio, y en equilibrio las fuerzas que apuntan hacia abajo se van a nivelar con la suma de las fuerzas que apuntan hacia arriba, y eso es lo que estamos manifestando a través de esta expresión. El empuje del agua más el empuje del mercurio va a ser igual al peso. Desarrollamos más cada uno de estos términos. Entonces, empuje del agua es densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido del agua. Ojo, esta parte del cubo está sumergido en agua.
por la densidad del mercurio, por la gravedad y por el volumen sumergido en mercurio. Y esto es igual a la densidad del mercurio por la cuarta parte del volumen del cubo y por la gravedad. Observamos que la gravedad está presente en los tres términos de esta expresión, así que podemos cancelarlo. Y ya reemplazando datos, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. El volumen sumergido de agua, si queremos hacerlo en función del volumen de todo el cubo, ¿ya? El volumen sumergido del agua, toda esta porción será igual al volumen del cuerpo o cubo menos el volumen sumergido en mercurio. Eso es el volumen sumergido en agua, más 13.600 por volumen sumergido del mercurio, y esto es igual a 13.600, ¿no? Que viene a ser pues la densidad del mercurio, pero establecido en kilogramo por metro cúbico, por el volumen del cubo entre 4. Desarrollamos esta expresión, entonces tendremos 1000 por el volumen del cubo menos 1000 por el volumen sumergido en mercurio, más 13.600 el volumen sumergido en mercurio, y esto es igual a 13.600 entre 4, que viene a ser 3.400 volumen del cubo. Muy bien, entonces, ¿qué podemos seguir haciendo? Menos 1000 volumen sumergido en mercurio más 13.600 volumen sumergido en mercurio nos da 12.600 volumen sumergido en mercurio. 1000 veces volumen del cuerpo pasa al otro miembro restando, entonces nos quedará 2.400 veces volumen del cuerpo. Ordenando esta expresión, vamos a tener que el volumen sumergido del mercurio entre el volumen del cuerpo va a ser igual a 24 entre 126. ¿Y cuánto resulta esta división? 0,19. Y si queremos expresar este valor en función de un porcentaje, pues debemos multiplicarlo simplemente por 100. Entonces, el porcentaje del cubo que está sumergido en mercurio en relación con el volumen del cubo es igual al 19%. De esta manera, estamos dando solución a este segundo caso de los ejercicios que nos hemos planteado sobre empuje o principio de Arquímedes. Y rápidamente nos dirigimos a una tercera situación. Nos dice lo siguiente: un cuerpo pesa en el agua 40 newtons. ¿Ya? Fíjate que acá tenemos un dinamómetro, ¿no? Que está unido por una cuerda al techo, y a través de una cuerda también está sosteniendo a un bloque. Este bloque está sumergido en agua. El dinamómetro está marcando 40 newtons. Vendría a ser el valor de un peso aparente, porque, como ya sabemos, el líquido ejerce un empuje y está alterando el valor del peso que normalmente tendría este bloque si no estuviese sumergido en un líquido. Este mismo bloque va a sumergirse en aceite. ¿Y qué ocurre con el dinamómetro? El dinamómetro marca un peso aparente distinto, que es igual a 60. La pregunta que nos hace el ejercicio es: ¿cuál es la densidad del cuerpo? Muy bien, para ello, en el primer caso vamos a establecer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? Obviamente su peso. Estará actuando en sentido opuesto el empuje del agua, y en esta cuerda se estará manifestando una tensión, la cual tendría para el bloque esta orientación. Pero ojo, esta tensión es del mismo valor de lo que marca el dinamómetro, como lo estamos observando. Entonces, la tensión, para efectos de nuestros cálculos, lo vamos a conocer también como el peso aparente.
es decir, va a tener un valor de 40 newtons para esta primera situación. Y si vamos a ya establecer esto en forma de una expresión matemática que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Porque este bloque está suspendido al interior del líquido, está en equilibrio, entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? Esta fuerza que apunta hacia abajo va a ser neutralizada por la suma de estas dos fuerzas que van hacia arriba. El peso va a ser igual al peso aparente en agua más el empuje que ejerce el agua. Masa por gravedad va a ser igual a 40 más densidad del agua por gravedad y por el volumen sumergido, que en este caso es la integridad del volumen del cuerpo. Entonces, esto nos queda: masa por gravedad es igual a 40 más 10.000 veces volumen del cuerpo. Pasamos a la siguiente situación. Hacemos también el respectivo DCL. Bien. Y esta expresión que establecimos para el primer caso también la estableceremos para este segundo caso. Masa por gravedad va a ser igual al peso aparente que ejerce, ¿no? El peso aparente que se presenta sumergido en el aceite más el empuje que ejerce el aceite. Masa por gravedad va a ser igual al peso aparente en aceite, que viene a ser 60. El empuje del aceite es igual a su densidad por la gravedad y por el volumen del cuerpo. Entonces, M por G va a ser igual a 60 más 8000 veces el volumen del cuerpo. Si observamos esta expresión y esta otra, ambas se pueden igualar en función de la masa por la gravedad. Y si igualamos ambas ecuaciones, vamos a tener 40 más 10.000 veces el volumen del cuerpo es igual a 60 más 8000 veces el volumen del cuerpo. 40 pasa al otro miembro restando y 8000 B sub C pasa también al otro miembro restando, y tendríamos que 20 es igual a 2000 veces el volumen del cuerpo. Es decir, el volumen del cuerpo será igual a 20 entre 2000, y eso es igual a 0,01 metro cúbico. Tenemos que el volumen de este bloque es de 0,01 metro cúbico. Para poder hallar la densidad del bloque, además del volumen, necesitamos conocer su masa. ¿Y podemos saber cuánto es la masa? Pues claro, reemplazamos este valor o bien en esta ecuación o bien en esta otra. Entonces, reemplazando, masa por gravedad va a ser igual a 40 más 10.000 por 0,01. Es decir, 0,1 por 10.000, 0,01 por 10.000 es 100, 100 más 40, 140 newtons. Masa por gravedad. Pero la gravedad vale 10 y pasa al otro miembro a dividir. Entonces la masa del bloque va a ser de 14 kilogramos. Recuerda que la densidad es igual a masa, 14 kilogramos, entre el volumen 0,01, y esto nos da como resultado 1400 kilogramos por metro cúbico. Entonces nuestra respuesta vendría a ser la alternativa E. Bien, queridos amigos, queridas amigas de Experimentar Labs, de esta manera estamos desarrollando el tercer ejercicio y nos queda pues el cuarto y el último, porque si no este video se nos hace muy largo y te puedes aburrir quizás. ¿Ya? Antes de pasar a la solución de este ejercicio, queremos recordarte que si este video te está gustando y consideras que te ayuda a comprender mejor este tema, pues bueno, bríndanos tu apoyo a través de un like y suscríbete también a nuestro canal de YouTube. De esta manera nos estarás motivando para seguir ofreciendo nuestro aporte en favor del aprendizaje de la ciencia. Muy bien, pasamos entonces a el último ejercicio. Un cilindro de madera de 20 centímetros de altura se encuentra flotando con 4 centímetros fuera de una capa de aceite con 10 centímetros de espesor, ¿no? Aquí, que a su vez flota en agua
calcular el peso específico de la madera. Bien. El gráfico nos da con mayor detalle las longitudes o alturas que tiene este objeto al estar sumergido en dos líquidos. Vamos a realizar en primer lugar el diagrama de cuerpo libre de este objeto. Tenemos aquí su peso. Este objeto experimentará un empuje en la zona que tiene sumergido en agua y otro empuje en la zona que tiene sumergido en el aceite. Ciertamente aquí hay aire que puede generar un empuje también, pero que es bastante mínimo, así que vamos a considerarlo despreciable. El bloque está suspendido, está en equilibrio. Significa que el empuje total que experimenta el bloque está nivelándose, equilibrándose con el peso. ¿Y a qué es igual el empuje total? El empuje total va a ser la suma del empuje del agua más el empuje del aceite. Y si desdoblamos cada una de estas expresiones, tendremos pues la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido en agua, más la densidad del aceite por la gravedad por el volumen sumergido en aceite, y esto igual a masa por la gravedad. Observamos que en los tres términos está presente la gravedad y podemos reducir la expresión a esta expresión más sencilla, pero ya reemplazando también los datos. Densidad del agua es 1000. ¿Y a qué va a ser igual el volumen sumergido en agua? Como podemos observar, el cilindro de madera tiene un área circular que le vamos a denominar AC. Esa área circular multiplicado por la altura que está sumergido en agua nos va a dar el volumen sumergido en agua, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual, ya expresado en metros, 0,06 por el área circular, más densidad del aceite, que es 800. ¿Y a qué viene a ser igual el volumen sumergido en aceite? Pues esa área circular por la altura sumergida en aceite, que expresado en metros será 0,1. Y esto es igual a masa. 1000 por 0,06 es igual a 60, área del círculo. 800 por 0,10, 80, área del círculo, y esto es igual a la masa. O sea, 140 por área del círculo es igual a la masa. Recuerda, querido amigo, querida amiga, que el peso específico viene a ser igual al peso entre el volumen. Entonces, tenga en cuenta que peso es igual a masa por gravedad. Si la masa es 140 AC, lo debemos multiplicar por la gravedad y dividirlo entre el volumen, ¿no es cierto? Entre el volumen total del cuerpo. Para hallar el volumen total del cuerpo, yo debo multiplicar el área circular por toda la longitud del cilindro, que viene a ser 20 centímetros, o sea, 0,2 metros. Área de la circunferencia y área de la circunferencia se cancelan, entonces tendremos que 140 por 10 es 1400 entre 0,2, y esto es igual, ¿no? El peso específico va a ser igual a 7000 newtons por metro cúbico. Como los resultados o alternativas están en kilonewtons, pues 7000 newtons por metro cúbico es igual a 7 kilonewtons por metro cúbico. Hemos llegado al término de este video y reiteramos nuestra invitación. Si te gustó, danos un like y suscríbete a nuestro canal para que recibas todas nuestras novedades. Hasta la próxima, y siempre es un gusto poder compartir con ustedes estos momentos. Chao.